repitiendo la posición de mi natal. Lo que pasa es que están más juntos que cuando yo los tenía, que cuando yo nací, pero es conjunción, sí. Hola, hola. Te había preguntado para traer a los niños. No, dije, no, se esperan. No son películas pasadas. Eso. Sí, sí. Bueno, eso quiere decir, eso hace 60 años, ¿no? Eso sí, hará 60 años el año que viene. Bueno, En el 21, sí. la condición de Júpiter en Capricornio cuando es recibido por Saturno es una condición menos mala. O sea, en el ¿Cómo? Es sentido una de que, condición menos mala, has dicho. bueno, no hay que tener en cuenta que Júpiter le está entregando naturaleza y disposición. Saturno recibe a Júpiter en su propio signo y de alguna manera hace más bondadoso hace más bondadoso a Saturno, ¿no? Es una de las indicaciones que establecen los antiguos. Como que se controlan un poco el uno al otro, ¿no? No, es un rescate a Júpiter que se encuentra en humillación. Ah. Es un rescate a Júpiter. Mm. Digamos que Saturno acepta a Júpiter en su reino, ¿no? Como se da siempre que un planeta que se encuentra dignificado recibe a otro que se encuentra peregrino. Concretamente, Júpiter, no sé, la determinación conocida es el hecho de que en Capricornio se encuentra eh, en humillación, pero al ser recibido por su señor, estar el señor presente y estar en un grado de dignidad elevado, pues funde su naturaleza con Saturno y Saturno le rescata. Tenemos ejemplos históricos pues muy prominentes acerca de planetas que son rescatados de manera afortunada. O sea, por ejemplo, en la carta de Gandhi, por un ejemplo, tenemos a Venus en Escorpio rescatada por Marte. O por ejemplo, en la carta que se supone es la carta de Buda, tenemos a Saturno en Aries, ¿de acuerdo? Es conjunción con el Sol y con Marte. Estamos viendo, por lo tanto, una recepción en la cual hay rescate de la condición de Saturno, ¿sí? Y se vuelve, por lo tanto, menos maligno. Tenemos también, por ejemplo, sin ir más lejos, pues la carta de Jesús de Nazaret, una de las muchas que se suponen que podrían pertenecerle. Y también estamos viendo un rescate de Saturno. Porque curiosamente, tanto la carta de Buda como la carta de Jesús, ¿eh? Según una tradición, ¿vale? Pues Saturno se encuentra en Aries, se encuentra en caída, tanto la una como la otra. Ajá. Albert, la Sí, conjunción se va a dar en los términos de Mercurio que rige al nodo norte y ¿no? Que va a estar en Géminis. sí. Y eso, digamos, ¿cómo lo tomamos? Está bien que Saturno es el más fuerte de los dos. Vamos Pero a ver, que cuando nosotros estamos viendo la conjunción de los cronocratores, voy a poner la carta, si es posible. Sí. Cuando nosotros estamos viendo la conjunción de los cronocratores, efectivamente se produce en términos de Mercurio. Mercurio es el regente de la duodécima, estamos viendo. Y también es el regente de la tercera. Eso quiere decir, de acuerdo, que estamos abriendo una etapa en el que el aislamiento, el confinamiento, los ámbitos en los cuales la gente opera en canales de información, está vinculada a principios que tienen que ver con Mercurio, ¿no? Mercurio se encuentra en la séptima, se encuentra además en conjunción con el Sol, en Capricornio, y se encuentra dentro de lo que podríamos llamar el grado de combustión, que se encuentra muy cerca del Sol, la séptima. También hay que decir, tanto el Sol como Mercurio se encuentran en términos de Mercurio. Eso quiere decir que es una conjunción bajo la modulación, la performance, performada, ¿de acuerdo?
por... Viejito. Se la va a cagar. Ya está bien. Ya, ahora no vi de dónde... Bueno, Liana, si hablas de repente aparecerás. hola. Porque no, no tengo nada que decir. ¿Qué es lo que? ¿Qué queréis que diga? Nada, si tienes alguna pregunta. Ah, no, ahora estaba buscando esta carta de los cronocratores en... Es que yo echo mucho de menos a Plutón, a Neptuno, ¿sabes? Me gusta verlos a todos en la carta. Y estaba buscando la carta esta de la conjunción para verlo, así con todos. Bueno, esto es lo que yo venía a querer decir un poco. Esto va a dar un poco la entrada a... O bueno, va a ser como una oleada de cambio de frecuencia hacia una realidad un poco más acuariana, ¿no? Este cambio, porque lo vamos a notar, ¿no? Este cambio de tierra a aire va a Ya ser lo estamos notando, ya lo notorio. estamos notando. Sí. Bueno, pero cuando estemos más metidos lo notaremos más. Todavía más. O sea, va a haber cosas que se van a quedar muy atrás. Seguramente. Entre otras, pues estructuras, ¿no? Seguramente. Algunas estructuras muy rígidas que han estado acosándonos en los últimos 2000 años, ¿no? ¿Cómo era? 900 y pico de años, ¿no? Bueno, ciclo, el ciclo, el ciclo de aire creará canales o pistas, eso me estaban comentando, canales o pistas de información, pues, diferentes, ¿no? Eso ya lo estamos viviendo desde hace tiempo. Es un proceso de virtualización de los vínculos. Y por eso pensaba en esto que decías del aire, que precisamente se dan en los términos de Mercurio, tanto la conjunción del Sol-Júpiter y del Sol-Mercurio y Saturno-Júpiter, ¿no? En los términos de también del aire. El hecho de que sea regente Aparte de de Acuario. el hecho de que sea el hecho de que sea en términos de Mercurio, el hecho de que la conjunción se dé concretamente tal y como la estamos observando desde la posición de Barcelona, ¿vale? En la casa octava, pues también es muy significativo. También hay que tener en cuenta la importancia que tiene en esta posición Eros, ¿no? Que se encuentra en conjunción con el nodo, norte. Eros tiene una indicación muy importante dentro del ámbito de la astrología antigua. Hay que tener en cuenta que Eros se cuenta en una carta nocturna del parte de la fortuna, de acuerdo al parte del espíritu contado desde el ascendente. Esto quiere decir que de alguna manera tiene que ver con ambos lotes, con la conciliación de la dimensión trascendental en la condición inmanente dentro de lo que es la manifestación. Quiere decirse que son respectivamente los ascendentes del Sol y la Luna puestos sobre el ascendente en concreto del tema que estemos considerando. Eros representa básicamente el principio de conciliación. Un principio de conciliación que se encuentra en este esquema en el que estamos presenciando en estos momentos, en el signo duodécimo. Entonces, quiere decirse que el punto de inflexión dentro del cual se produce concretamente esta conjunción de cronocratores es en el ámbito de la depuración, en el ámbito del
del mal daimon, de los malos espíritus. Quiere decir que hay algo... Esto último que has dicho no lo acabo de entender. En el ámbito de la depuración de los malos espíritus, ¿cómo se liga esto? No en el ámbito de la depuración de los malos espíritus, sino cuando nosotros estamos hablando del duodécimo, Mm, el signo duodécimo, sí. el El que signo, queda. el Sí. signo duodécimo representa el mal daimon, ¿no? Y el signo undécimo representa el buen daimon. De la misma manera que cuando estamos hablando del quinto, estamos hablando de la buena suerte o de la buena fortuna. Y cuando hablamos del sexto, estamos hablando de la mala fortuna. Y ¿qué es? El mal y el buen daimon. Por decirlo de alguna manera, la casa 11 es la casa de los espíritus que nos favorecen, es la casa de los espíritus benéficos, ¿no? Es por eso que se asocia a los benefactores, es por eso que se asocia a las expectativas, bondadosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que son los secuaces de nuestra autoridad, es decir, aquellas personas que nos apoyan en nuestras aspiraciones, ¿no? Ujú. La casa décima representa el logro, pues el apoyo que uno obtiene a través del logro pues es el onceavo. Cuando estamos hablando del duodécimo, estamos hablando del proceso de depuración de aquello que nosotros manifestamos a través del ascendente. La casa segunda representa los recursos, ¿de acuerdo? Entonces los recursos pasan por la casa primera, se manifiestan y en ese proceso de manifestación los recursos, pues, una parte rinde a través del ascendente, a través de lo que es la manifestación de la vida, ¿sí? De la primera tiene que ver con cómo manifestamos nuestra vitalidad y cómo mostramos nuestro ingenio, nuestro carácter y nuestra manifestación formal. Y por lo tanto, a través de ese proceso, pues hay un residuo que representa aquello que está cerrado en el duodécimo. Es, por decirlo de alguna manera, la F, ¿de acuerdo? El residuo de aquello que nosotros manifestamos a través de la ascendente. Eso es la duodécima y representa los malos espíritus. Desde el punto de vista antiguo, representa todo aquello que opera en contra nuestra desde nuestra propia manifestación. Los demonios internos, ¿no? La oscuridad, las sombras profundas de cada uno. Hay que decir que desde el punto de vista de la astrología antigua, esos malos demonios ya habitaban en la cuarta, ¿no? O sea, habitaban en el cuarto lugar. Entonces, son filtrados por el ascendente. El ascendente, por lo tanto, representa la forma de la sustancia que habita en la casa cuarta. Y el segundo lugar representa la materia, ¿no? Que es el factor que da consistencia al ascendente. Entonces, el proceso forma-materia genera necesariamente un desajuste y ese desajuste es lo que está encerrado en el duodécimo lugar, ¿no? Es lo que representa el duodécimo lugar. Por eso muchas veces cuando me refiero al duodécimo lugar y estamos hablando del regente del duodécimo, pues nos referimos a él como si se tratara del carcelero, ¿no? O sea, es el guardián de ese baúl en donde están nuestras peores tendencias, ¿no? Aquellas cosas que hemos sido capaces de depurar y de convertir en beneficios. ¿Qué ha sido esto? No lo sé. Los fantasmas de la 12, ¿no? Vaya usted a saber. Bueno, interesante. Yo nunca había oído hablar de esta manera de la duodécima casa. Así. Bueno, ¿cómo habías oído hablar de la duodécima casa?
Bueno, de otra manera, no sé. Como, pues, bueno, pues sí, es la casa del carcelero, sí. Pero esto que has comentado del mal daimon, ¿cómo es? Mal diablo. Kakos Daimon. Kakos Daimon es un nombre que le daban en griego. Kakos Daimon, de la misma manera que Agathos Daimon era la casa 11. Significa, Agathos significa bueno Ah, y Kakos significa mal. ajá. No, así no lo había. Siempre, claro, la idea de que la casa 12 es maléfica porque es la de la prisión, la de estar como el aislamiento, todo eso, ¿no? Pero Bueno, lo que indicaba Laura es el aislamiento en la comunicación. La tercera representa además los códigos del colectivo al que pertenecemos y tiene una dimensión religioso-política, ¿no? Entonces, la 12, vinculada a la tercera, en la sexta, tiene allí una fuerte determinación hacia asuntos que están relacionados con la esclavitud, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, que el regente de la 12 y el regente de la tercera se encuentren en la séptima, posean al nodo, nos está indicando claramente que temas que están vinculados al encierro, al confinamiento y a las reglas que rigen al colectivo al que pertenecemos, que se encuentren en la sexta, y la sexta representa esclavitud, pues sería, sería una determinación importante. Perdón, Albert, ¿por Aunque qué decís en la sexta? ¿No están en la no, séptima? está en la séptima en realidad, está en la sí, séptima. Mercurio. ahora De todas estamos. maneras, si tiene que ver con la séptima, representa aquello a lo que nos debemos adaptar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el Sol, que es el regente por exaltación de la décima, y es el regente de la segunda, dice condiciones materiales vinculadas a la autoridad, ¿sí? Se encuentra en la séptima y es aquello que vamos a tener que enfrentar, o sea, temas vinculados a los recursos y a la autoridad para ser elementos a los que nos vamos a tener que enfrentar, condicionados por eh, factores relacionados con la octava y con la cuarta, ¿no? O sea, deudas por las raíces. Bueno, seguimos en la misma tónica. De hecho, estos últimos grandes acontecimientos celestes están siempre apuntando más o menos a lo mismo, ¿no? Seguimos en la lucha. Ahí estamos, ¿no? Bueno, No, no sí, es un poco sí, de cuando hablábamos del anterior eclipse y todo lo que hemos estado hablando iba un poco siempre como en la misma línea, ¿no? Vamos a tener que enfrentar pues estas normas, lo que el Estado, los dirigentes imponen, toda una serie de normas. Y bueno, y entonces digamos, al pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que era ahí donde lo tenemos. Que es la luna, ¿no? Una pregunta, ¿la casa 3 qué representa? la casa 3 representa los códigos del colectivo al que pertenecemos. De alguna manera, la casa 3 representa las normas de nuestra crianza. Desde el punto de vista de los antiguos, representaba a la diosa, de la misma manera que la casa novena representaba al dios. Entonces, hay varios factores interesantes a la hora de tener en cuenta la casa tercera. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en la carta del año 1981, en donde se produjo la conjunción de los cronocratores, el regente de la casa tercera se encontraba en la quinta. Además, hay que tener en cuenta que eh, Saturno, juntamente con Júpiter, entraba en esos momentos en Libra. Y hacia finales, en el año 83 o en el año 84, tuvimos una una triple conjunción. Dos de los elementos que estaban involucrados dentro de esa conjunción eran, Plutón y Saturno, que se encontraban en Libra, a disposición de Venus. Quiere decirse que en aquellos momentos
pues hubo una revolución que estuvo vinculada de manera muy estrecha al feminismo, ¿no? Entonces, a lo largo de estos últimos tiempos, hemos vuelto a ver una conjunción entre Saturno y Plutón, ¿vale? Y en este caso la hemos encontrado en Capricornio. La conjunción entre Saturno y Plutón en Capricornio, en los últimos grados de Capricornio, es una conjunción en cuadratura, ¿vale? Es una conjunción en cuadratura con la posición que se dio en el año 83-84, ¿no? La conjunción que se dio entre Plutón y Saturno en el año 83, en los últimos grados de Libra, está en cuadratura con la conjunción que hemos tenido a lo largo de este año, de acuerdo, de Saturno y Plutón en Capricornio. Y el detalle es muy importante porque hay que tener en cuenta que Libra es el signo diurno de Venus, ¿no? Y por lo tanto está vinculado a la exterioridad o a la forma de expresión de Venus manifiesta. Entonces, estamos observando que esa cuadratura se da en una recepción, es decir, Saturno está recibiendo a los planetas que se encontraban en Libra en esa posición en aquellos momentos y recibe a esos planetas en exaltación. Con lo cual, la conjunción entre Plutón y Saturno tiene mucho que ver y está muy íntimamente vinculada con los acontecimientos que se vivieron en el año 83 y en el año 84. Y están relacionados también, hasta cierto punto, con Venus y las reivindicaciones de la Venus luciferina fosfórea, ¿no? Que es la Venus manifiesta, no la Venus implícita, la Venus que se encuentra más en sus condiciones relacionadas con la Tierra y por lo tanto relacionadas con una feminidad más inmanente, más implícita. Quiere decirse que cuando nosotros estamos viendo el recrudecimiento de las reivindicaciones feministas, estamos viendo claramente un fenómeno de recepción de Saturno a la conjunción de Plutón y de Venus en los últimos grados de Libra que se produjo en aquellos tiempos, aproximadamente hace pues unos 40 años, ¿no? Algo menos de 40 años, 37, 38 años. Gracias. Bueno, bien, esas son cosas que se observan. O sea, por ejemplo, Plutón es cierto que no es un planeta que desde el punto de vista de la astrología tradicional se le pueda dar por relevancia, en el sentido de que nos faltan muchos elementos para poderlo articular dentro de nuestro sistema, como el hecho, por ejemplo, de que no se le puede conferir ninguna dignidad esencial, ni a Plutón, ni a Neptuno, ni a Urano. Pero eso no es óbice para que veamos que los planetas se encuentran, esos planetas quieren decirse otros personales, los planetas se encuentran en un signo, por lo tanto están operando como características o cualidades de planetas pues, que tienen gobierno en ese lugar. Hay que decir que cuando nosotros estamos observando los últimos grados de Libra, estamos observando los grados de Venus, es decir, donde se produjo la conjunción entre Júpiter y Saturno en los años mediados de los años 80, fue precisamente en términos de Venus. La revolución operó en esos momentos de manera germinal, esperando el momento en cuadratura en el cual nos encontramos más o menos en estos momentos. Y la recepción pues, fue poderosa. Y ha sido poderosa y ha tenido y seguirá teniendo todavía bastantes repercusiones. Se ve venir. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos un gobierno, entre comillas, feminista, ¿no? En estos momentos, un gobierno marcadamente sectario en ese terreno, ¿no? Pero bueno, no me parece ni bien ni mal. O sea, son giros necesarios
el proceso de desarrollo. Pero es un feminismo de alguna manera muy tergiversado. No tiene nada que ver con lo que tiene realmente que ver con la feminidad y con la naturaleza femenina, ni con de alguna manera el espíritu de una mujer, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Con la esencia de una mujer, ¿no? Es un feminismo como construido a conveniencia de unos intereses muy determinados. Lo que pasa es que le han puesto el nombre de feminismo, pero no está tan vinculado pues a la naturaleza femenina realmente. Bueno, lo cierto es que hay una recepción a esa posición y es cierto que se produjo un giro muy importante en cuanto a las reivindicaciones de la mujer hacia mediados de la década de los 80, que estamos viviendo ahora esa reviviscencia en la primera cuadratura. Yo no diría, yo creo que Venus, como todos los planetas, pues tiene muchas fases, ¿no? Tiene muchas caras. Y quizás la cara libriana es la cara más saturnizada, ¿no? Por el hecho de que Libra, que es un signo de Venus, es un signo en donde Saturno, sobre todo en cartas diurnas, tiene más fuerza que Venus prácticamente en todo signo. Tener en cuenta que Saturno tiene los primeros 6 grados y luego además tiene la regencia por exaltación y la regencia por triplicidad. Es el señor de la triplicidad diurna. Con lo cual, se señala la triplicidad diurna prácticamente todo el signo, salvo precisamente los grados en los que se produjo esa conjunción en los años 80, tiene más fuerza que Venus, Saturno. Entonces, Saturno representa las restricciones y representa los principios que se imponen, de acuerdo, a través de la pasividad. Es decir, que Saturno es un planeta asociado a frialdad y a la sequedad, que son principios contrarios a la vida. Entonces, hasta cierto punto, la frialdad y la frialdad acusa de la sequedad dominante, son hostiles, ¿no? Entonces, Saturno, tanto en Capricornio como en Libra, se encuentra en lugares en donde tiene mucho poder. Y hasta cierto punto, el tomar las condiciones de Saturno en cuadratura en ese ciclo, pues nos da una manifestación bastante ajustada a lo que estamos viendo. Yo diría, no es como el feminismo que yo estudié en la universidad, es como el feminismo al que yo le dediqué pues mucho tiempo de estudio en aquellos tiempos. Es un feminismo diferente, ¿no? Es un feminismo mucho menos intelectual, o sea, mucho más burdo en su manifestación, mucho menos refinado. Y también mucho más militantes, en el sentido mucho más violento, ¿no? No sé, yo le tengo mucho respeto al feminismo histórico y demasiado respeto como para confundir los acontecimientos actuales vinculados al feminismo con la corriente genuina de la protesta de aquellos años, ¿no? No sé, no sé. Yo También creo hay que que ver, también hay muchas cosas que... Perdón. también hay que ver que la conjunción de los cronocratores en los primeros grados de Acuario, pues en el fondo también tiene esa doble connotación. O sea, cuando nosotros estamos viendo la recepción de Saturno, la oposición de Saturno cuando se encontraba en Libra, a lo largo de los años 80, y también hemos visto otro detalle, ¿no? O sea, que antes de que se produjera el paso de la conjunción de los cronocratores en signos de tierra a producirse signos de aire, hubo un conato, precisamente, a través del cual Saturno y Júpiter pues hicieron una conjunción de signos de aire, como estábamos diciendo, en el año 1981. Quiere decirse que de alguna manera ahí se vivió como una especie de preámbulo.
También hay que decir, Júpiter y Saturno en estos momentos se encuentran prácticamente juntos y se encuentran en términos de Marte, de acuerdo, en los últimos grados de Capricornio. La recepción de las cartas de las mujeres de esa generación en estos momentos están francamente soliviantadas por esa cuadratura. Albert, En términos, Venus y Eros están en los términos de Venus. Perdón, no, Venus en la de Júpiter y Eros en la de Venus. sí, Y tiene relación esto que dijiste de la conciliación que representa Eros en el signo 12, con esta cuestión también que vos decís de del- complicación en la conciliación, en realidad. sí, hasta cierto punto. Lo que pasa, vamos a ver, nosotros estamos viendo la posición de Venus en esta carta es una posición un poco complicada, ¿no? O sea, Venus se encuentra en un lugar en donde Júpiter tiene muchísima fuerza, hay que tener en cuenta que es una carta nocturna y por lo tanto el regente de triplicidad de Sagitario, o sea, de los signos de fuego, es Júpiter. Entonces estamos viendo a Venus colocada en el sexto lugar, que es un lugar que no se ve el ascendente, y estamos viendo a Venus que está bajo el imperio de Júpiter, ¿no? O sea, Júpiter tiene allí todo. O sea, en realidad no hay punto en el que Júpiter tenga más fuerza que el lugar en donde se encuentra Venus en esta carta, en la sexta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene pues triplicidad, tiene término, tiene domicilio, y Venus se encuentra ahí. Entonces, hay que tener en cuenta que Júpiter se encuentra en un sextil, ¿vale? Con Venus, y Venus le entrega su naturaleza en la casa, Venus le entrega su naturaleza en la casa octava. Lo que pasa es que no podemos ver claramente qué connotaciones podría tener, por ejemplo, como sería muy interesante de interpretar en términos políticos, porque en realidad no sabemos a qué entidad nos referimos. O sea, no tenemos una carta radical sobre la que aplicar esta disposición, esta figura planetaria. Por lo tanto, no, las indicaciones que podemos dar al respecto no son lo bastante, las indicaciones que podemos no son lo bastante precisas. Pero si Para, tomás en cuenta que la 10 es el gobierno, las instituciones, y Venus está rigiendo la 11, también eso podría estar indicando algo como en relación a los benefactores o a las personas que tienen que apoyar a las instituciones. sí, estamos, sí, podríamos decir, Venus representa las expectativas y también los grupos de influencia, como estabas indicando, y representa la cuarta, que son las raíces, ¿no? Claro. Urano dice Analia que se encuentra en Tauro, lo cual es cierto. Urano, por lo tanto, se encontraría a disposición de Venus. De todas maneras, hay que decir que no es una carta en la que Venus tenga demasiadas, tenga posibilidad de manejar demasiadas determinaciones vinculadas a la casa onceava, sino más bien a la casa cuarta, por un motivo muy simple, por el hecho de que Venus se encuentra desconectada del onceavo lugar, se encuentra en un signo en aversión al onceavo lugar. Está más claramente determinada hacia la casa cuarta. La condición no es demasiado favorable. Venus se encuentra en un signo desconectado del ascendente y por lo tanto una casa cadente, que es una casa en donde los planetas primero están en reflujo. Quiere decirse que están en condición de renunciamiento. Y luego, por otro lado, y ese factor es muy importante, no se ven del ascendente. No verse del ascendente implica necesariamente que están trabajando
es el ámbito de lo inconsciente, ¿no? Gracias, Aldo. Pero no sabría indicar, o mejor dicho, sabría hacerlo si tuviera la carta de referencia. ¿No? No sabría indicar qué manifestación puede tener en concreto. Claro, nosotros en logos astrológicos estamos muy mal acostumbrados porque hemos adquirido el vicio de dar respuestas exactas a preguntas concretas, porque normalmente trabajamos sobre temas horarios o trabajamos sobre cartas natales convenientemente rectificadas y por lo tanto bien, bien aferradas a lo que son criterios de interpretación estrictos, ¿no? Entonces, claro, al estar acostumbrados a trabajar de esta manera, una manera mucho más descansada y a la vez muchísimo más precisa, cuando vemos una carta así colocada sobre el vacío, pues naufragamos fácilmente en nuestro afán, ¿no? O sea, en el afán de hacer aquello a lo que estamos acostumbrados. Claro, y me encantaría poder decir con Laura, pues mira, pues Venus representa esto, esto y esto, y la manifestación pues será esta, esta y la otra, ¿no? O sea, como lo hacemos en las cartas que tratamos y analizamos, pues cada vez que tenemos ocasión, que es muy frecuentemente, en lo astrológico. Aquí estamos viendo a Venus como regente de la cuarta en la sexta, y esto quiere decir pues, que lo que está vinculado a las raíces se encuentra a disposición de la esclavitud, del infortunio, de acuerdo, y la maldad de lo que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, la raíz de la cuestión en cada carta puede ser diferente, pero en general se suele tener en cuenta la casa cuarta como tiene raíces, como significados ocultos, por el hecho de que es una carta, es un signo vinculado a los ancestros. Es como si estuviéramos viendo a Venus vinculada a ese principio y bueno, es un principio de desarrollo, ¿no? En desarrollo. Y las tradiciones también, ¿no? La 4. Sí, las tradiciones, pero a ver, cuando nosotros estamos hablando de las tradiciones nos estamos refiriendo más bien a la casa tercera. Si estamos hablando de tradiciones en el sentido de aquello de lo que hacemos profesión dentro del ámbito de una colectividad, tiene que ver más con la tercera que con la cuarta. La cuarta tiene que ver con aquello que es inmanente al hecho de la tradición, es decir, a las raíces, ¿no? O sea, el tercero es un ámbito a través del cual se dan normas que tienen una validez local. Ya, en la tercera se ritualiza, digamos, y en la Sí, cuarta se da los motivos por los cuales surge ese ritual, sería más o menos. sí, podríamos decir que en la tercera tenemos los códigos que rigen la cuarta y los antecedentes sobre los cuales la carta pues establece sus principios, ¿no? La cuarta es una casa angular. Eso quiere decir que es importante en cuanto a la manifestación. Es una casa cósmica y por lo tanto es vinculante en cuanto a los principios que rigen pues, los diferentes órdenes de la vida, ¿no? Hay que decir, ¿por qué hablo de los diferentes órdenes de la vida? Cuando nosotros estamos hablando de la cuarta como una casa de manifestación, estamos hablando de un ángulo. Ese ángulo necesariamente hay que articularlo sobre el principio de la casa primera, que es la manera en que se plantea la pregunta, la casa séptima, lo que representa la respuesta, y la duodécima, lo que representa el logro. Claro, todo eso, obviamente, se da sobre el sustrato de la cuarta, ¿no? Entonces, la casa cuarta representa eso, las raíces inmanentes, o sea, aquello que no tiene una manifestación, todo aquello que no es aparente, sino que está en condición de transformarse en algo aparente. La apariencia tiene mucho más que ver con la casa primera, en tanto que la manifestación formal de aquello por lo que estamos preguntando. Tampoco podemos decir que la casa cuarta represente necesariamente una casa vinculada a lo material, o sea, en el sentido de que es
cuando la casa cuarta adquiere su manifestación a través de la primera, que podemos hablar propiamente de materia. Y entonces es cuando estamos hablando de la segunda, que es el sustento, o sea, la materia de la que está hecha, la materia de la que está hecho aquello que se manifiesta. La 1. Entonces, la casa 2 y la casa cuarta están íntimamente vinculados, ¿no? O sea, desde un punto de vista aristotélico, pues digamos que la casa 1 y la casa 2 sería ilemorfea, ¿no? Lo que él llamaba materia y forma. Mientras que la casa cuarta representaría la sustancia, es decir, el sustrato, lo que hay por debajo. Entonces, en esta carta vemos a Venus determinada más claramente hacia la casa cuarta, que tiene que ver con la sustancia, mejor dicho, con el sustrato, ¿de acuerdo? Que con la casa 11, que son pues, los benefactores y las expectativas, ¿no? Evidentemente hay unas expectativas vinculadas al sustrato que se expresan a través de la casa sexta. Y eso pues, puede sonar muy abstracto, muy teórico, filosófico, pues un poco arcano, pero eso es simplemente por motivos, simplemente porque no sabemos a qué carta lo estamos aplicando. Sobre una carta concreta, pues podríamos expresarnos de manera mucho más cerrada, mucho más certera, mucho más restringida. Concreta. Albert, Concreta. yo pensaba porque vos la levantaste en Barcelona, estaban hablando de las mujeres en España, del tipo de gobierno, y por eso me deliré y me fui para ese lado, tal vez, Sí. por eso. Sí, pero fíjate qué condición más singular, ¿no? Estamos hablando entre la 12 y la 6. La 12 representa mis propios demonios. Es decir, si yo soy el ascendente, imaginemos que esta carta fuera mía, ¿vale? Y yo fuera el ascendente Cáncer, mis demonios internos, es decir, el enemigo interior, sería la duodécima. Y el enemigo exterior, es decir, de alguna manera, el infortunio que enfrento cuando estoy relacionándome con la séptima, hay que decir que la séptima está vinculada al par, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de pareja viene de par, ¿vale? Entonces, estamos hablando de la 12 son mis propios demonios y la sexta son los demonios del otro. Entonces, estamos viendo a Venus como regente de la cuarta, que son las raíces, se encuentra en la sexta, en oposición, conjunción con el nodo sur. Y como estábamos diciendo, esa conciliación que se da entre parte de la fortuna y parte del espíritu en la duodécima se proyecta hacia la casa séptima, ¿no? Entonces, Venus allí son los demonios personales proyectados en los demonios del otro. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si el regente de mi casa duodécima se encuentra en la casa sexta, tiendo a ver en la manera desordenada o prejuiciosa de manifestarse del otro aquello precisamente que yo tengo que depurar. Es como decir, las personas que tienen el regente de la duodécima a la sexta, cuando ven los demonios del otro, en realidad lo que están viendo es a su propio carcelero. Ese detalle pues, es muy importante. Que venga representado por Venus tampoco me parece baladí, en el sentido de que Venus es el nexo, ¿no? Entonces, el nexo en conjunción con el nodo sur en la casa sexta indica un proceso hasta cierto punto patológico vinculado a lo que representa Venus en la carta, que representa la cuarta y la 11, ¿no? Eros, evidentemente, es, si nos fijamos en la distribución de los partes, tal y como lo hizo Brennan cuando se le preguntó, ¿de acuerdo? Cuando se le consultó para hacer una carta helenística para astro.com, vemos que existen tres partes, o sea que se definió por tres partes, ¿no? Primero, parte de fortuna, pues representa el lote que recibimos por el hecho de haber encarnado. O sea, encarnar desde el punto de vista filosófico antiguo conlleva necesariamente pues, una especie de confinamiento, ¿no? O sea, nosotros éramos seres de luz, ¿vale?
Lo estoy expresando en términos bastante burdos, espero que se me disculpe, ¿no? Para hacerlo de una manera tan burda, ¿no? Nosotros éramos seres de luz y descendimos a este mundo, que es un mundo en el que estamos sometidos a necesidades, carencias y sobre todo a la tiranía del deseo, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues por decirlo de alguna manera, experimentamos una pérdida. Quedamos limitados a las condiciones abyectas de nuestra manifestación corpórea. Entonces, en ese proceso de manifestación, hasta cierto punto tuvimos pues un pequeño premio de consolación. Eso que está representado por Fortuna. Fortuna podríamos decir que lo que representa es aquel pozo relacionado con el hecho de que nosotros procedemos de la luz y estamos en la oscuridad. Es como si dijéramos la chispa de Dios en nuestro cuerpo. Fortuna es eso lo que representa. Espíritu representa el proceso de liberación de esa chispa. Es decir, la manera en que esa chispa encerrada en nosotros, lo que los árabes llaman la fitra, ¿de acuerdo? Es decir, el instinto que nos distingue del resto de las formas de vida naturales. Esa chispa es liberada a través de espíritu. Es decir, ese proceso a través del cual lo que está encerrado en nuestro cuerpo pues tiende a trascendencia, a volver al lugar de donde procede. Entonces, cuando nosotros vemos a Eros, es el tercer parte en discordia, estamos viendo la manera en que esos dos principios, el principio de quedar encerrado en el ámbito de la materia y el proceso de liberación espiritual, que se corresponde con el daimon vinculado al sol, que es el parte del espíritu, pues se concilian de manera personal en la carta de un individuo.